Deriva continental, fundamental para entender tectónica de placas. Es la puerta de entrada al conocimiento de tectónica de placas y el eje transversal que atraviesa todas las ciencias de la Tierra. Con este video voy a pretender que entiendas primero qué es la deriva continental, cuáles fueron sus tres autores fundamentales, cuáles fueron los argumentos los cuales apoyan esta teoría, que ya es el argumento que refuta el paradigma, es decir, una teoría que explica varios fenómenos, que es la tectónica de placas, mediante observaciones. Acá el objetivo es entender autores, argumentos y observaciones. Mediante la deriva continental van a poder entender la tectónica de placas. Si entendemos la tectónica de placas, entendemos un montón sobre el movimiento de la Tierra, sobre los posibles efectos del movimiento de la Tierra sobre los fenómenos geológicos o los fenómenos como por ejemplo terremotos, vulcanismo, separación de las placas, posibles tormentas, etc. Deriva continental, autores. Vamos con los autores primero. Tenemos a Wegener, que fue el precursor de esta idea, mediante 5 observaciones. Estas 5 observaciones son observaciones que se hicieron mediante la práctica, no solo la teoría. Fueron entidades teóricas primeramente, después se demostraron con la práctica, y estas observaciones son las que le dieron pie a todos estos autores para después refutar esta idea. Las observaciones fueron continentes que encajan como rompecabezas, fósiles, es decir, restos de seres vivos en un mismo continente y en otro en iguales costas. En un continente distinto a otro encontraron iguales fósiles con igual edad en costas. Después tenemos algo parecido pero con los depósitos de carbono en las rocas. Los depósitos de carbono se encontraban en distintos continentes en una misma costa con una edad muy similar. Y por último, que esta es para mí la fundamental y la que tendrían que aprenderse todos, que es los helechos en la Antártida. Los helechos en la Antártida es el argumento por defecto, el, diría yo, único argumento en esta observación, aparte del continente que encaja como rompecabezas, los fósiles y los depósitos de carbono está muy bien, pero que un helecho, es decir, una planta que crezca en climas cálidos y húmedos, aparezca en la Antártida, o que haya fósiles de la misma en la Antártida, es un argumento por defecto totalmente destructor. Ya que si uno se lo pone a pensar, ¿cómo puede haber restos siquiera de un ser vivo el cual no puede ni siquiera gestarse en el clima en el cual hoy se encuentra? Ahí ya denota, primero que todo, un cambio de clima, por lo tanto un cambio de posición. Wegener propuso esto en 1912 y 1920, lo cual se lo denegó la comunidad científica, ya que él no podía demostrar cómo se movían. Las observaciones estaban muy bien, en la práctica se pudieron comprobar, pero nadie sabía cómo Wegener podía demostrar esto. Y posteriormente un científico en el año 1928, que fue Holmes, lo que hizo fue proponer una teoría utilizando uno de los tres movimientos mediante la transmisión de calor, que es el movimiento por convección. No lo voy a explicar acá, lo voy a explicar en otro video, porque ya lo expliqué en un video, pero lo voy a volver a explicar con ejemplos y en shorts también, porque creo que es un, y digo creo para no ser tan radical, pero es el único argumento el cual salva la teoría de la deriva continental. El único, porque los demás vienen por él. Si no hubiéramos descubierto primero la convección aplicada en el interior de la Tierra, no hubiéramos descubierto ni el paleomagnetismo, ni los valles, ni el estudio maritar mediante ecosondas para descubrir una hendidura posible. Hubiera sido imposible descubrir absolutamente nada si no hubiera sido por la convección. Este concepto es fundamental. Por lo tanto, la convección la voy a explicar brevemente. Es el movimiento de los objetos mediante transmisión de energía calórica o el movimiento mediante la transmisión de calor. El calor, también lo defino en ese video, el calor es energía transmitida de un objeto con mayor temperatura a otro con menor. Es decir, la temperatura de un objeto depende de la energía de este. Y la energía de este genera un movimiento molecular o atómico. Y el movimiento molecular o atómico genera un aumento de temperatura. ¿Por qué? Porque el movimiento de los átomos y de las moléculas genera un aumento de energía.
Por ende, ante más energía, más temperatura tiene un objeto. ¿Entiendes? Calor, transferencia de energía a un objeto, y la temperatura es la cantidad de energía que tiene un objeto y, consecuentemente, el tipo o ritmo de movimiento que tienen las moléculas y los átomos de ese mismo objeto. Es todo cuadrado. Una vez lo entendés, te das cuenta que encaja todo, que no hay ningún argumento que esté de más ni de menos. Por lo tanto, importantísimo el concepto de convección y conducción y radiación. Para entender conducción y radiación son dos conceptos secundarios. El principal es convección. Pero para que quiera ir un poco más allá, conducción y radiación también explican un poco de la deriva continental y explican muchos fenómenos de la realidad muy interesantes que explican a priori fenómenos más macros, como lo es el movimiento de la Tierra. Después tenemos Holmes, que nos propone acá la teoría de 1928. Después tenemos a Maritarp. Maritarp, luego de que Holmes haya propuesto esto y se lo hayan rechazado por una forma, perdón, por una razón. La razón era, ¿cómo nos demostrás a nosotros de que la Tierra se está moviendo? Si la Tierra no se está separando. Nosotros no podemos ver la hendidura, la grieta o la separación de la Tierra. Bien, eso fue verdad hasta que llegó Maritar, una meteoróloga y geóloga, la cual se puso en campaña a estudiar esta teoría. Porque a ella le parecía que podía ser posible. A la par de su profesor, pum, 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 mediante estudios en el fondo oceánico con ecosondas, descubrió dos cosas fundamentales. Porque después vamos a ver a posteriori que uno de los descubrimientos que hizo también favorecía a la teoría de la deriva continental. Primero descubrió que el océano no es plano, algo que se creía, o el fondo oceánico no es plano, algo que se creía en la época. Y segundo descubrió una hendidura en B. ¿Y por qué digo que el fondo oceánico no era plano? ¿Qué había ahí que no lo hacía plano? Un valle. ¿Vieron cuando hablan de montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, etcétera? Bueno, lo mismo. Si esto es todo plano, no puede haber un valle, es decir, no puede haber un hundimiento, ni tampoco puede haber un alzamiento. Absolutamente nada. No puede haber nada que deforme ese plano, eso totalmente llano. No puede. Por lo tanto, lo que proponía Maritar era, ok, ya que el fondo oceánico no es plano, hay algo más aparte de esto, porque ¿qué explica esto? Que hay algo que está generando esos valles. Hay algo, hasta ese momento se sabía qué era lo que generaban los valles. A día de hoy sabemos que el choque de placas tectónicas genera valles y cordones montañosos, es decir, valles y montañas. Si en ese momento se hubiera sabido esto, esta teoría ya hubiera sido mucho más aceptada, la teoría de la deriva continental, mucho más aceptada de lo que era. Pero, profundizando un poco más, Maritar 1950 hace el descubrimiento de la hendidura en B, que al final, en la práctica, demostraba que la Tierra se estaba separando, que esa hendidura, que esa grieta, era la separación de las placas tectónicas. Y si las placas tectónicas sostienen a la Tierra, quiere decir que esas placas no solo que se estaban separando, sino que estaban separando a la Tierra. Es decir, imaginemos a la Tierra como esta descripción. La Tierra estaba así, la Tierra estaba de esta forma, y lo que proponía Maritar es que la Tierra, al moverse, estaba así. Se ve un dibujo que lo hago sosteniéndolo con dos hilos, pero se ve como acá está entera y acá le falta una parte. Bueno, esta grieta fue lo que ella descubrió, la grieta de Maritarp. Eso fue lo que ella descubrió, que el mundo constantemente se estaba moviendo y que justo dio ella con la separación de la Tierra de las placas tectónicas. Es decir, el mundo se mueve mediante la convección y se puede ver mediante el estudio en el fondo oceánico de la separación de las placas tectónicas. Después tenemos, posteriormente, un argumento llamado, que está por acá abajo, paleomagnetismo. El paleomagnetismo es un argumento que lo que hace es demostrar que los continentes se mueven, pero no te da el por qué se mueven. Simplemente te muestra que se mueven. El por qué y lo importante acá es el movimiento por convección. Esto es lo más importante, porque es el por qué se mueve. Y también el cómo se mueve. La convección te explica por qué y te explica cómo, de qué forma, que es básicamente esta.
Esa convección está en el interior de la Tierra como celdas convectivas y se da producto de un fenómeno que vamos a ver, espero no se alcance el video, en otro video, que es mediante la tectónica de placas, que es el paradigma. Es decir, la convección se ejerce por un cambio de presión, que genera un cambio de temperatura. Al ejercer un cambio de presión y temperatura, la Tierra se mueve. Esto pasa en el interior y en el punto más bajo de la Tierra, en el núcleo interno. Pero no quiero desviar la atención a ese lado porque es un tema totalmente distinto al que vamos a tocar hoy. Hoy tenemos la deriva continental y como último argumento el paleomagnetismo. El paleomagnetismo nos muestra que primero el paleomagnetismo es el estudio del movimiento de los campos magnéticos o del movimiento que provocan los campos magnéticos a los minerales magnéticos. Un mineral magnético se genera mediante la enfriación de magma o de lava. La magma o la lava se enfría y genera materiales magnéticos. Hierro, por ejemplo. Un metal supermagnético, el cual se ve atraído por dos polos. Tenemos, no sé si se ve ahí, polo norte y polo sur. Polo sur tiene carga negativa magnética y el polo norte tiene carga positiva magnética. Y imaginemos que acá está el norte, acá está el sur, ahí como medio poco se ve, pero ahí está el norte y acá está el sur. Y imaginemos que... No, lo voy a hacer bien el dibujo. Y acá vemos la gran diferencia del paleomagnetismo. Ya tenemos a los dos polos, tenemos al polo norte y al polo sur, los dos campos magnéticos, y vemos que acá está el continente. El continente, que está hecho marrón y en rojo los minerales magnéticos, nos muestra cómo, primero que todo, los minerales magnéticos se ven atraídos al más cercano. Y segundo, se ven atraídos de forma paralela a la Tierra. Por otro lado, este es un mapa de hace 200 millones de años atrás. El primero que les mostré, el más grande, es el de 200 millones de años atrás. Se vio que los minerales magnéticos se habían atraídos a los campos magnéticos más cercanos y de forma paralela a la Tierra. Posteriormente, en la actualidad, tenemos este mismo mundo, igual no cambió absolutamente nada, yo lo hice más chiquito pero porque no me da el espacio, no cambió absolutamente nada, no cambiaron de lugar los campos magnéticos y qué casualidad que pasar de estar acá, pasan ahora a estar acá. Mi pregunta es, ¿qué creen que pasó? ¿Se movieron los campos magnéticos y yo les mentí? ¿Los minerales se movieron de un continente a otro? ¿O los minerales movieron al continente? La respuesta es que el continente se movió acá posteriormente 200 millones de años. ¿Qué refuta esto? Que el continente se mueve. ¿Cómo? No sé. Pero este argumento, sin haber tenido que introducirnos en la convección, demuestra ya el movimiento de los continentes. Pero la convección, lo vuelvo a repetir, es el argumento fundamental que hay que entender. Esto es la deriva continental. Ahora, posteriormente, en el siguiente video vamos a explicar tectónica de placas, que es el paradigma el cual explica diferentes fenómenos geológicos, pero que se respalda en la deriva continental más sus argumentos. Por lo tanto, hasta acá llegamos con el video. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda en los comentarios voy a dejar bibliografías, voy a dejar libros, voy a dejar el video de convección y voy a dejar conceptos definidos en la descripción para que puedan entender mejor cómo funciona esto de la tectónica de placas y de la deriva continental.